días. El tema de hoy es el rol del profesional de enfermería en la conservación y restauración de la homeostasis. Aquí vamos a poder abordar cómo realizar fomento y mejoría de estilos de vida, técnicas de afrontamiento y el manejo del estrés. Ustedes recordarán que nosotros vimos que hay diferentes tipos de estrés. El estrés laboral, el estrés familiar, el estrés crónico y agudo y el estrés y los problemas cotidianos, los traumas y las crisis. Quiero decirles que todos ellos tienen características diferentes en relación a cómo, de acuerdo a la situación y al tiempo que se van a presentar cada uno de ellos y de acuerdo a las condiciones mismas también cuando se presentan. El estrés crónico es aquel que pasa de un tiempo mayor de 6 meses, pero que ahí está y que no lo logra resolver, pero que al final la persona no recobra aún una mejoría, que tiene que buscar tratamiento eh, con especialistas para poderlo realizar. Y a diferencia de los problemas cotidianos, que estos son problemas comunes, que hay un factor estresante que nos llevó a hacer algún tipo de manifestación que el individuo piensa que se le escapa de las manos y entonces eso crea cierta incomodidad al paciente. Y los dos últimos que son traumas y crisis, que son aquellos, es aquel tipo de estrés en donde se ve sometido el individuo a una situación muy estresante, en donde pudo haber sido un accidente, pudo haber sido en condiciones donde corría peligro la vida o era un peligro inminente. Cada persona obviamente desarrolla un sistema de respuesta al estrés que esto constituye a la línea de defensa normal. Esto lo establece Newman en su teoría, porque hay factores estresantes, ¿no?, que sobrepasan esa línea de defensa normal. Esta línea de defensa ayuda a mantener la salud y el bienestar. Sin embargo, cuando los recursos fisiológicos, psicológicos, sociales, socioculturales del desarrollo o espirituales son capaces de amortiguar el estrés, entonces esa línea de defensa normal se rompe y aquí lo que se produce es enfermedad. Recordemos que en esta respuesta al estrés no solamente las enfermedades psicológicas son las que vamos a principalmente a ver, no, recuerden que se manifiestan de diferentes o pueden ocasionar diversas enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, que está muy relacionada con estos factores estresantes. Entonces, el modelo de sistema de Newman, que es un modelo de enfermería, se basa en los conceptos de estrés en relación a él y de reacción a él. Las enfermeras son las responsables de desarrollar esas intervenciones para prevenir o reducir esos factores estresantes en el paciente o hacerlos más soportables, porque muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros eliminar eso? No, se va a tratar de reducir esos factores estresantes o que sean más soportables para el paciente, como por ejemplo cuando se hace un diagnóstico de cáncer. Este modelo que establece Newman, ve a la persona, a la familia, a la comunidad como constantemente cambiando, como un factor totalmente cambiante, ¿ya? En respuesta al entorno, a los factores estresantes y generalmente ayuda a explicar las respuestas personales, familiares, comunitarias a los factores estresantes. Quiero decirles que esto es bien importante porque el establecimiento de este modelo indica que cada individuo va a ser capaz de tolerar o soportar esos cambios o esa respuesta a los factores estresantes de diferentes maneras. Si nosotros pudiéramos poner a dos jóvenes, ¿verdad?, ante una situación meramente estresante, que para él es una exposición, por ejemplo, en una clase, entonces pones a dos individuos de la misma edad, del mismo sexo, y van a ustedes a notar que cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente y una respuesta ante el estrés totalmente diferente. Esto ustedes lo pueden ver a diario.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende de la experiencia, depende del conocimiento y depende de cómo pueda tolerar cada individuo el estrés. Eso es lo que menciona aquí en el modelo, pero también que cada uno de los factores estresantes va a afectar al individuo y a la familia, porque si este individuo no puede manejar el estrés, pues también la familia no lo va a poder manejar y eso pues va a trastocar también a a las comunidades. Este modelo de los sistemas de Newman pone en relieve la importancia de la precisión en la valoración y las intervenciones que promueven el bienestar óptimo usando estrategias de prevención primaria, secundarias y terciarias, que estas se establecen como un modelo de atención o de intervención en lo que es la promoción de salud. Esto se estableció hace muchos años en una conferencia en 1978, creo que fue, en el Alma Ata, en donde hubo una convención donde se reunieron todos los países del mundo eh, como para dar respuesta a los problemas de salud del mundo y se establecía que se debía mejorar las condiciones de salud de todo el mundo. Entonces ahí se estableció los conceptos de promoción de la salud y aquí lo retoman, perdón, el modelo de Betty Newman, que este es un modelo organizado alrededor de la reducción de la tensión. Ellos hablan, ella establece en este modelo que hay una serie de factores estresantes que pueden afectar directamente al individuo. Entonces acá ella establece que este modelo se va a ocupar primordialmente de los efectos eh, de los efectos este, y de las reacciones ante la extensión en el desarrollo y el mantenimiento de la salud. O sea, en el desarrollo estamos hablando de cómo yo voy a desarrollar estrategias para poder mantener la salud. Acá, Newman establece que establece o describe a la persona como un sistema abierto que va a interactuar entre el medio ambiente para facilitar la armonía y el equilibrio entre el ambiente interno y el ambiente externo. Recuerden que aquí se da la homeostasis, ese es el ambiente interno, pero ella reacciona ante el ambiente externo, que es lo que nosotros hacemos lo que se hace en la regulación en la retroalimentación negativa. ¿Qué pasa? Se aumenta la temperatura, entonces se hace un ajuste, se establece un mecanismo para poder controlar la temperatura, que esto es un ambiente externo, y para que pueda reducir esa tensión que se está presentando. Ahora, él también describe la salud que depende de cómo la persona entonces esto está relacionado con esta definición de persona con la salud, porque la salud va a depender de cómo la persona tras la retroalimentación ha experimentado el significado para él. Para él representa o entiende ese grado de bienestar o enfermedad. Si por ejemplo si por ejemplo cada uno de ellos, la experiencia que tiene cada uno de los individuos al momento de una enfermedad X, están dos individuos con la misma enfermedad, pero uno le daba fiebres más intensas, al otro no. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso va a depender de la experiencia previa que tenga en relación a esa enfermedad o esa situación. Entonces, así es como pueden ellos ver la diferencia o lo que va a representar la salud en ese momento para ese individuo. Entonces, tiene que ver con la conciencia que tiene sobre ellos, sobre la salud de la enfermedad. Muchos de los individuos o de los pacientes no acuden hasta que ya tienen muchos síntomas. Y esto quiere decir que la conciencia entre la salud y la enfermedad es que una calenturita, decimos acá popularmente, no me va a hacer ir al hospital, pero por ejemplo con esto de la epidemia, nosotros nos damos cuenta que un paciente que aunque tenga fiebre no quiere ir a la unidad de salud para que no le digan que tiene COVID.
aunque no sea el COVID, pero ya hay un factor estresante ahí de por medio en el que él no se quiere ver involucrado. Entonces, también establece y ratifica que la enfermería va a ser un facilitador que va a ayudar a ese individuo, a la familia o la comunidad a centrarse en su patrón específico mediante la negociación. O sea, ¿vas a ir o no vas a ir a la consulta? O sea, tenés que estar claro que puede ser esto, pero puede ser que no sea COVID, pero tenés que ir a atenderte tu problema. Entonces, las intervenciones de enfermería tienen por objeto a reducir esos factores que generan tensión y las condiciones adversas que afectan o podrían afectar el funcionamiento óptimo en la situación determinada de un paciente. Entonces, esto tiene que ver con la promoción de la salud porque ella lo establece de esa manera. Establece que hay tres formas principales e importantes en la intervención del estrés. La primera es disminuir situaciones que producen el estrés, ya decíamos, ¿cómo? Facilitándole, dándole a conocer aquellos elementos o aquellas situaciones que, que están facilitándole o que le van a promover esos factores de estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya sabemos que a este individuo le va a ocasionar estrés el hecho de ir o cambiar de colegio, entonces vamos a decirle, no vayas a ese colegio, sigue en el mismo por las circunstancias que sea. No, se debe de enfrentar y tratar de disminuir o hacer acciones o intervenciones en donde lo que pueda presentar es aumentar esa resistencia al estrés para que él pueda soportar. No hay una situación de estrés o una situación incómoda que nosotros no hayamos podido resolver. Si esa situación de estrés no se resuelve, pues obviamente ya hay un problema o una enfermedad. Entonces, también dice que la otra forma es aprender las técnicas que reducen la respuesta fisiológica del estrés. Entonces, hay técnicas que le dicen de la relajación, etcétera, etcétera, que más adelante las vamos a ver. Esas técnicas que van a reducir esa respuesta fisiológica del estrés. ¿Qué significa? Que fisiológicamente lo vamos a llevar al organismo a que se reduzca esa respuesta al estrés. Es básico, dentro de este sistema lo pone como básico que es importantísimo educar a los pacientes y a la familia sobre la promoción de la salud, sobre estas tres componentes, que conocer la situación que produce el estrés, que aumenta la resistencia al estrés y cuáles son esas técnicas para hacerlo. Entonces, dentro de la promoción de salud tenemos la prevención primaria, que no es más que promover el bienestar del paciente mediante la prevención del estrés y la reducción de esos factores de riesgo. Factores de riesgo tenemos que reducir la obesidad, realizar más ejercicio, actividad física, tener una alimentación adecuada, consumir suficiente agua, o sea, todos aquellos factores que pueden promover obviamente un estado de salud óptimo. En esto quiero decirles que también dentro de la prevención primaria, tienen que recordar estos tres componentes, que son la clasificación de los estresores, que están los estresores intrapersonales, que están dentro de la persona, por ejemplo, la infección. Eso no lo podemos controlar, pero ¿qué pasa si podemos prevenir esos factores de riesgo? Para la infección, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si no me quiero infectar o contaminar o contagiar del COVID-19, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar los factores de riesgo, lavándome las manos, no exponerme, etcétera, etcétera. Eso lo puede controlar la persona, ¿sí? Entonces, esos son intrapersonales, dentro de la persona. Los interpersonales están entre varias personas, por ejemplo, las expectativas funcionales o poco realistas. Entonces, aquí empieza en relación a la situación actual, decimos, no, eso no me va a pasar a mí, ¿sí? Y entonces las personas están entre ellas y son expectativas poco realistas, porque si te pones, obviamente,
o podés enfermarte o no podés informarte, pero a veces son poco realistas. Y las extrapersonales que están, por ejemplo, fuera de la persona, que son los problemas económicos. Y esto es bien importante porque muchos de nosotros, muchos de los individuos o los pacientes que llegan a nosotros a nuestra consulta tienen este tipo de problemas económicos. Y no es cierto que la enfermera está encargada de resolver, de darle un cheque y se resuelve. No, es que ella pueda manejar esos factores estresantes en relación a los problemas económicos. La prevención secundaria se produce después que aparecen los síntomas. Si esto no se controla, pues van a aparecer síntomas que se deben de estar alerta porque de repente ha pasado un tiempo y no se han visto ese problema. Entonces empiezan a aparecer síntomas, hay mareos, hay dolor de cabeza, hay insomnio, hay taquicardia, opresión en el pecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente hasta ese momento acude a la unidad de salud. Entonces, aquí lo importante es que la enfermera determine el significado de la enfermedad y el estrés para el paciente. O sea, se le hace un interrogatorio, se valora bien a este paciente y se le pregunta cuál es, que para él, qué significa estar enfermo, si él reconoce algunos síntomas de la enfermedad y que si está claro que es un problema que el que tiene. ¿Para qué? Para poder entender y poder dotarlo de recursos para poderlo satisfacer. Esas necesidades que tanto tiene el paciente. Entonces, la prevención terciaria se basa cuando comienza cuando el paciente ya vuelve a restablecer, se hace más estable, se recupera y vuelve a su vida cotidiana, a su vida, a volver a realizar esas actividades de una manera más estable. El nivel de prevención terciaria, aquí la enfermera lo que hace es apoyar esos procesos de rehabilitación implicados en la curación, en la vuelta del paciente al bienestar a nivel primario. O sea, ya una vez que se recupera, vuelve a esta atención a nivel primario o atención primaria, en donde se le va a dar un seguimiento para que prevenga las futuras enfermedades o problemas de salud. Aquí tenemos algunas estrategias. Aquí hay algunas estrategias que son bastante accesibles y que se pueden lograr de manera que los individuos puedan mejorar o afrontar el estrés. Por ejemplo, el ejercicio regular. Un programa de ejercicio regular mejora el tono muscular y la postura, controla el peso, reduce la tensión, promueve la relajación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio, si ustedes ven, es económico, solo necesita la voluntad del individuo para poderlo realizar. Y cuando hablamos de la actividad física o el ejercicio, no es que vas a irte a inscribir a un gimnasio de esos súper caros, no. Es que el paciente o el individuo pueda ir a realizar actividades físicas o caminar al menos 10 minutos diarios para poder reducir esa tensión. Además, el ejercicio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora el funcionamiento cardiovascular, o sea, tiene muchos beneficios además de reducir la tensión. Aquí tenemos otra estrategia que son sistemas de apoyo. Aquí un sistema de apoyo familiar, de amigos, colegas que escuchan y ofrecen un consejo que van a proporcionar ese apoyo emocional. Obviamente va a beneficiar al paciente que sufre estrés. En este caso, por ejemplo, hay grupos en las iglesias, en los hospitales mismos, hay grupos de apoyo donde se reúnen diferentes tipos de personas o pacientes que pueden, que comparten sus experiencias y eso reduce obviamente la tensión. Entonces, el paciente se ve beneficiado. La otra cosa importante, otra estrategia importante, que son las técnicas de gestión.
Aquí se le recomienda al paciente, esto es un poquito más elaborado, sobre todo para los pacientes que sufren estrés laboral, hacer técnicas de gestión del tiempo. Aquí incluye desarrollar listas de tareas priorizadas. Por ejemplo, aquí ayudar a mantener a enumerar las tareas que requieren atención inmediata, pero aquellas que son importantes, o sea, hacer una lista de las tareas que son inmediatas, ya las tiene que hacer, otras que son importantes pero que pueden esperar, otras que son rutinarias y que todos los días las tiene que hacer. Cuando el paciente se ve que puede organizar su tiempo, pues va a tener hasta más tiempo para realizar otro tipo de actividades y eso va a reducir la tensión. Otra técnica es las imágenes de visualización dirigida. En este caso, la visualización dirigida se basa en la creencia de que una persona reduce significativamente el estrés con la imaginación, que es un estado de relajación en el que una persona utiliza activamente, la imaginación, de manera que le permita visualizar una visualización de un entorno relajante y tranquilo. Yo les decía que, por ejemplo, en los hospitales esta es una de las que más se utiliza. Lo utilizan los anestesiólogos cuando están dando anestesia, le dicen al paciente que cuente hasta 10, que piense en un lugar bonito, agradable, hasta que el paciente se relaja, se duerme por el efecto de la sedación. Pero también las enfermeras lo pueden utilizar. La relajación muscular es en presencia de pensamientos y acontecimientos que causan ansiedad. Un síntoma fisiológico que es común es la tensión muscular cuando está muy ansiosa la persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que disminuir esa tensión fisiológica con un método sistemático para liberar la tensión de los principales grupos musculares. Entonces se le pide al paciente que respire profundo, que respire, que exhale, que inhale y exhale, que suelte sus brazos, que se deje caer si está acostadito y que empiece a contar y generalmente utilizan las imágenes y visualización dirigida. Estas dos estrategias son técnicas que se pueden utilizar juntas. Y la otra es entrenar la asertividad, que la asertividad incluye esas habilidades para ayudar a las personas a comunicarse con efectividad con respecto a sus necesidades y deseos. Esta es una de las estrategias que muchos de los pacientes se sienten un poco reacios al inicio. ¿Por qué? Porque esto es hablar, le das la capacidad a que desarrolle o le orientas para que desarrolle la habilidad de poder comunicarse con efectividad con otras personas, que pueda transmitir lo que siente, lo que desea, lo que necesita prácticamente. Entonces, aquí como se dice, el paciente se tiene que abrir un poco. Acá, en las técnicas de relajación, todas las anteriores son para lograr esta relajación, como ustedes pueden ver. Y acá están las dos terapias, la terapia musical, la terapia humor y risa, que son terapias prácticamente de relajación. También hay otra que se ha utilizado de forma alternativa, ya aquí en Nicaragua se utiliza, que es la aromoterapia. ¿Ya? Entonces acá el paciente se pone a diferentes tipos de aromas y entonces se le expone al paciente y el paciente se relaja. Entonces, también es importante la minimización de la ansiedad. Esto es importante para las enfermeras. Aquí se debe poner en práctica esas medidas para minimizar la ansiedad y el estrés de los pacientes. Acá en todos los días, de forma cotidiana. Entonces, la ansiedad y el estrés que presentan los pacientes cuando llegan a una unidad hospitalaria, pues eso de alguna manera lo tiene que controlar la enfermera.
El sentimiento de ansiedad de una persona tiende a hacer que otras personas que la rodean se sientan ansiosas. Esto también pasa en la familia, en las unidades de salud o todo cuando están cerca o próximo a un paciente que tiene ansiedad. Entonces es necesario minimizar la ansiedad. Se pueden utilizar las técnicas anteriores. Entonces acá, Fontaine y colaboradores recomiendan las siguientes estrategias para abordar la ira del paciente. Miren, el paciente que tiene ira, el paciente que presenta ira, llega a nuestra unidad de salud y el paciente tiene mucha ira, viene bien enojado. Ni siquiera va a reconocer que esté enojado, ni siquiera reconoce que tiene un problema y no va a querer hablar. Entonces, lo más importante de esto, entonces, ¿qué pasa? Llega enojado y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la enfermera también puede tener dos reacciones, o se enoja o está muy tranquila y puede soportar esa situación de enojo del paciente. Si la enfermera está muy, muy enojada, puede decir cosas y hacer cosas hasta llegar a la violencia con el paciente. Entonces, lo más importante es seguir las siguientes estrategias para poder evitar esa violencia que puede generar la ira. Hay que conocer y comprender la propia respuesta a los sentimientos y las expresiones de ira. O sea, cómo la enfermera se prepara, se conoce, ante esas situaciones de ira. ¿Qué hace la enfermera? ¿Qué haría una enfermera o qué haría yo? Se tiene que preguntar la enfermera, ¿qué haría yo si viene un paciente enojado? Llamo a seguridad, hablo con él o me voy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, conocernos como enfermeras o enfermeros. Lo siguiente es aceptar el derecho del paciente a estar enojado, irritado, porque le dieron un diagnóstico un poco acertado, porque le perdieron los resultados de los exámenes, ¿sí? Y que son sentimientos reales y no se le puede quitar importancia ni ignorar. Hay que intentar comprender el significado de la ira del paciente. No nos vamos a sentar con ese paciente porque difícilmente este paciente va a querer hablar. Hasta que él decida va a lograr controlarse. La idea es que todos los individuos tengamos la capacidad de controlar la ira. Si es porque le perdieron un resultado de examen, entonces hay que explicarle, hay que utilizar métodos donde el paciente se sienta que se le está dando una respuesta. Hay que preguntarle al paciente qué contribuyó a su ira, porque puede ser que viene de sala de operaciones en donde le acaban de dar un mal diagnóstico de su familiar que está dentro y yo soy la enfermera que estoy en la salida, en la última sala, y él llegó y enojado. Y entonces hay que preguntarle aquí por qué está enojado, ¿sí? ¿Por qué tanta ira? Ya una vez que el paciente pueda expresar del por qué está enojado, entonces hay que ayudar al paciente a poseer la ira, pero no asumiendo las responsabilidades de los sentimientos. Esto es importante porque si bien es cierto, le vamos a decir, sí, usted tiene derecho a estar enojado, pero tampoco podemos hacernos responsables de los actos de ese paciente. Y hay que dejarlo que el paciente hable de su ira. Eso es la recomendación más importante, así que nos vemos la próxima semana.